Como hemos anunciado, hoy celebramos el Día de la Familia y creemos que es un tema bíblico porque además Dios creó la familia. La familia no es un invento del Corte Inglés, como algunos a veces piensan. La familia es la base de la sociedad. Es curioso cómo esto se está, torpedeando desde el principio. Desde que nuestros primeros padres pecaron, la familia está en crisis. Es más, ¿recordáis lo primero que se dice después del pecado? La mujer que me diste. Ya que aquella casa ya había, vamos. Y después recordáis los dos hermanos que se llevaban, uno terminó con la vida del otro, ¿recordáis? Conflictos en la familia siempre los hay y siempre los habrá. La familia es algo que Dios constituyó, como digo, antes del pecado. La familia no es un invento de la sociedad. Desde el principio, el hombre, en su rebeldía, quiere luchar contra Dios, incluso con la familia. Satanás sabe que cargándose la familia, destruye la sociedad. Y Satanás, permitidme decirlo de una forma alegórica, abre cajas de champán cuando las familias se rompen. Por eso necesitamos orar por la familia y dar gracias a Dios por la familia, porque Dios a todos nos ha dado una familia. No hay familia perfecta, porque tampoco nosotros somos perfectos. Si encontráis una sola familia que no tenga problemas, es que esa familia es muy problemática. Es que entonces no se lleva. Nosotros, cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en una familia que, reitero, seguro no es perfecta, pero Dios nos ha puesto a cada uno en una familia. No hemos nacido ni por casualidad, ni siquiera por el deseo de nuestros padres. Algunos han sido hijos, digamos así, que han venido por un destino, que se suele decir. Otros han sido fruto quizá de un pecado, y otros, la concepción, pues ha sido quizá el deseo de sus padres. Pero ninguno de los tres ha nacido por casualidad. Todos hemos nacido porque su embrión, nuestro embrión, vieron sus ojos. Qué bueno, que Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Mis padres estuvieron 3 años y medio para que yo llegase y me decían que desde los pocos meses de casarse querían que viniera el niño. Pero Dios no me esperó 3 años. Dios me esperó, como a ti, desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor, ¿sí o no? Porque esto no es conmigo solo, es con todos. Ahora, es interesante notar que en los mandamientos, un mandamiento que debería ser de cajón, es un mandamiento que sigue estando para hoy. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto debería ser, permitidme, más natural que el crecimiento de una hoja, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos lo recuerda porque somos olvidadizos y además los mandamientos de Dios no añaden tristeza. Los mandamientos de Dios no son para fastidiarnos la tarde, sino para que se alarguen tus días en la tierra que el Señor te da. Hoy, en este domingo especialmente, queremos honrar a nuestras familias. Después al final oraremos por ellas. Queremos dar gracias a Dios por cada familia, por los padres que nos dio a pesar de sus faltas. Si tu padre y tu madre no tuvieron faltas, tú todavía no te has enterado quién es tu padre y tu madre. Porque todos tenemos faltas, ¿verdad? Y todos nuestros padres tuvieron faltas. Hoy queremos interceder por nuestras familias. Queremos interceder por la sociedad en general, porque la familia está sufriendo múltiples ataques del maligno. Quien más gana en un divorcio no es el abogado, es Satanás. Hay una frase aparentemente
inocente que hoy se asume como normal, pero que es una frase cargada de rebelión. Hoy se alude a la familia tradicional. Es un absurdo. No es familia tradicional, es familia creada por Dios. Decir familia tradicional y aceptarlo es un eufemismo, como llamar a la eutanasia pues forma de morir bien, cuando es asesinato, o al aborto, etcétera, etcétera. Hermanos, antes de pasar a la Santa Cena, diréis, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues que hay una familia más hermosa. Hemos tenido aquí en nuestro local la visita, y no voy a citar nombres, pero todos los recordaréis, una familia que traía 7 hijos adoptivos, ¿verdad? Aparte de sus hijos naturales. Bueno, yo conozco una familia, sé de una familia de millones de adoptados. Somos tú y yo, porque hemos sido todos adoptados por la sangre de Cristo. Dice el apóstol Juan, mirad cuál amor, mirad qué pedazo de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando yo era niño, más niño que ahora, y predicaba a mi padre, a veces le enseñaba yo a predicar a mi padre, recuerdo que a veces había gente que me decía, qué bien predica este hombre. Y yo decía, es mi padre. ¿Sabes? Qué bendición es poder decir eso de Dios. Dios es mi padre. Porque Dios nos ha adoptado a pesar de ser como somos. Cada uno de nosotros humanamente debe honrar a sus ancestros, debe honrar a sus padres, debe honrar su apellido. Pero no hay apellido más hermoso que ser hijo de Dios. Dios nos ha dado una gran familia universal, pero también nos ha dado una familia local que tenemos que honrar. Porque hemos de honrar a nuestra iglesia local también. Es nuestra familia espiritual. En gratitud hoy podemos dar gracias a Dios porque podemos llamarle Padre. Demos gracias a Dios, queridos hermanos, porque podemos presumir de Padre. Si lo hacíamos con nuestro Padre terrenal, ¿qué no vamos a hacer? Es más, concluyo con una fotografía en color que encuentro en la palabra de Dios. A veces yo de niño físicamente soy muy parecido a mi padre, y cuando yo iba de niño a algunos sitios se decía, vengo de parte de mi padre, y me decían, ¿quién es su padre? Entonces yo ponía así la mano, porque yo todavía tenía pelo por aquí, mi padre era calvo, y yo decía, mire, ese es mi padre. Ah, ya sé quién es, don Luis. Hay una fotografía más hermosa todavía, una fotografía en color en la Biblia. Seguro que a lo mejor la habéis visto alguna vez. Mi padre es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi Padre estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi Padre unge mi cabeza con aceite. Mi Padre hace que mi copa rebose. Con un Padre así, indudablemente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por la eternidad. Fotografía en color de Dios. Que Dios os bendiga. A Él sea la gloria, la honra y la gratitud. Bueno, buenos días a todos. Parece que no estáis. Buenos días. Buenos días, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios por esta reunión, que es una provisión del Señor.
vais a permitir que hable un poquito despacio, ¿vale? Lo que os quería compartir hoy se titula Una familia interesante. Estamos en el Día de la Familia. Bueno, pues vamos a compartir acerca de una familia interesante y especial, ¿no? Es la familia de Lázaro. Es una familia un poco peculiar. El padre y la madre, por el texto de la Biblia, nos da la impresión de que ya habían fallecido. Y es una familia curiosa porque son 3 personas solteras viviendo juntas. Lo normal es, bueno, un padre, una madre, los hijos, a veces la abuela, el abuelo, pero en este caso eran 3 personas solteras. Y cuando pienso en esta familia, me sugiere pues varias palabras o conceptos que vienen a mi mente. En primer lugar, me sugiere amistad. Amistad. Un concepto un poco hoy en día pues distorsionado. Había un personaje en la historia que decía que las personas son amigas por conveniencia, ¿no? Y nosotros se supone que no tenemos que ser así, ¿no? Pero en aquella familia había auténtica amistad, creo yo. Había descanso, ¿no? Para Jesús especialmente. Había acogimiento, había hospitalidad, había generosidad. Y vamos a explicar un poquito cada uno de estos conceptos. Eran una familia amigable por cuanto era una familia sociable, ¿no? No estaban aislados. Es increíble que hace poco me di cuenta de leerlo, pero hace unos meses, por otra cosa que tenía que hablar, ¿no? Y es una familia que era, o sea, conocía a un montón de gente, un montón de gente. Era una familia aislada. En Juan 11 nos dice que muchos de los judíos habían venido a consolar a Marta y a María. No dice de qué pueblo, no nos dice de qué lugar. Jerusalén la capital estaba muy cerca, y Betania, donde se desarrolla o donde vive la familia de Lázaro, era una aldea más bien pequeña, pero dice que muchos de los judíos, se supone que también fariseos, en el medio de la clase dirigente, muchos de los judíos habían venido a consolar a Marta y a María. ¿Por qué? Pues yo creo que porque les apreciaban. No creo que los vinieran a consolar por cumplir, ¿no? Sino que eran alguien querido, ¿no? Por la gente. Y por otro lado eran sociables. Esto implica pues tener relaciones amplias, seguramente con familias influyentes de Jerusalén. Por lo tanto no eran una familia aislada, tenían amistades, tenían conexiones y también tenían una reputación. De hecho, cuando Lázaro murió, un montón de gente vino a ver qué pasaba allí. Y cuando resucitó, ya no digamos, ¿no?
Era una familia también, por otro lado, como hablamos antes, que ofrecía descanso. La Biblia no usa la palabra descansar concretamente, pero por los textos que leemos muestran que Betania y concretamente la casa de Marta, María y Lázaro era un lugar de descanso para Jesús. Y sobre todo el gran descanso antes de su entrada triunfal en Jerusalén para su posterior muerte. Jesús se fue a refugiar a casa de Lázaro, Marta y María, antes de entrar en Jerusalén. Jesús entraba en la casa de aquella familia. Dice, aconteció, en Lucas 10, es el principio, fijaos, es lo que vamos a leer, os digo, fijaos porque es el principio de la amistad de Jesús con aquella familia. Dice, aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Qué importante es que acojamos, no a cualquiera, ¿verdad? Tenemos que tener un filtro. Cuando los hermanos se reunían en Santiago al principio de este movimiento, ¿no? de esta iglesia, pues recuerdo que metieron a un señor en casa, pues que era un indigente. Bueno, pues al día siguiente muchas cosas no estaban. Es un riesgo. Tenemos también que tener cuidado, ¿no? Ser prudentes. Pero en general, la aplicación general es que debemos ofrecer hospitalidad, ¿no? Y fijaos que dice que una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. Para aquella época esto era muy fuerte, ¿eh? Una mujer recibiendo a un hombre en casa. Yo recuerdo una vez, lo voy a contar, no lo tenía pensado contar, pero lo voy a contar. Cuando estuve en el BAU, se me ocurrió la feliz idea de entrar a saludar a una señora que estaba justo enfrente del cole. Pues os podéis imaginar lo que pasó después. Directamente no me dijeron nada, pero se montó un revuelo. Además, en aquel momento a mí no me conocían. Y voy yo de imprudente y me meto en casa de la señora con toda la buena intención para entablar amistad por el Evangelio. Resulta que aquella señora pues me recibió muy amablemente. Incluso me contó que tenía un problema en una pierna y que habían orado por ella y que no se había sanado. Si yo oraba por ella, pues encantada. Y voy yo, oro por ella, y cuando salgo, madre mía, por la misericordia de Dios estoy aquí. Lo que hace no conocer las costumbres. Pues imaginaos en aquella época, ¿no? Era algo parecido. Una mujer se metía... Un hombre se metía en casa de una mujer, aquello era tremendo. Y sin embargo Jesús se saltó las normas sociales, ¿no? Y para que después digan que Jesús no es feminista, o que Dios no es feminista. Y Jesús pues entró en casa de María, en casa de Marta también. Y
Bueno, pues tenía una especial amistad con ellos, ¿verdad? En Juan 11 nos dice, en el versículo 5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué? Porque tenía una amistad profunda con ellos, ¿no? Y sin duda creo que Dios quiere que tengamos entre nosotros amistad, ¿no? Que no sea, como decía Dios Atacar un día, que no sea coincidir en la reunión. Nosotros los gallegos somos muy tendentes al aislamiento. ¿Por qué? Porque somos desconfiados por la historia que hemos vivido, porque los abusos en el pasado que hubo contra el pueblo de Galicia, ¿no? Y los gallegos somos, pues por ya una cierta predisposición, somos desconfiados al principio, pero después creo que damos la vida, por las personas. Sin embargo, al principio hay una cierta desconfianza, ¿verdad? Amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro porque los amaba, porque eran muy amigos. Cuanto menos conozcas a una persona, menos le amas. La amistad viene por el roce, y con el roce viene, cuando es una amistad profunda, viene amor, ¿no? No es algo automático. Pensamos que, bueno, por ser hermanos ya vamos a tener amor, pero si no nos relacionamos, difícilmente vamos a tener amor. Que sí, que el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, nos pone amor por las personas, ¿no? Pero se tiene que desarrollar con la amistad. Y damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo hoy está aquí. ¿Lo creéis? Amén. Somos pocos, pero el Espíritu Santo está aquí. Hace poco leía, concretamente estos días, estoy leyendo un libro que habla sobre el principio de una iglesia. El principio de una iglesia que al principio eran 2 personas, prácticamente. Que resulta que un pastor tenía un yerno y le dice al yerno: mira, yo no me puedo ocupar de esa iglesia porque tengo otras iglesias de las que preocuparme. Por favor, te pido que la pastorees. Él sin idea, no tenía ni llamado, Dios no le había dicho nada de que fuese a una iglesia, pero él empezó a ir, y pues por lealtad a su suegro empezó a pastorear aquella iglesia. Y esa iglesia llegó a ser el tabernáculo de Brooklyn. ¿Lo conocéis? ¿Os suena? Sí. Tienen un coro muy conocido, el coro del tabernáculo de Brooklyn. Os lo recomiendo, son unas canciones muy chulas. Bueno, pues empezaron de cero, el Espíritu Santo. ¿Y con esto qué os quería decir? Bueno, pues que este hombre dice, ahora pues es una iglesia muy numerosa, ¿no? Por la misericordia de Dios, pero ¿sabéis por qué es muy numerosa? Están siempre orando, unos por otros, grupos de oración. Están en la reunión, hay un grupo de oración orando, tienen una reunión de oración, tienen reuniones por las casas de oración, todo es oración. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros, ¿no? Dependemos del Señor. Por eso queremos orar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque este hombre en su libro dice que no importa el número de los creyentes, sino la calidad. Podemos ser 800.000, pero no ser comprometidos con Dios.
Sin embargo, Marta, María y Lázaro estaban comprometidos con Jesús. Comprometidos con Jesús. Jesús compartía comidas allí. En Juan 12 nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Betania estaba, como dijimos, muy cerca de Jerusalén, y allí Jesús pues iba a comer a casa de Marta, María y Lázaro. Qué bueno, ¿no? Y su hospitalidad tenía impacto espiritual. Fijaos lo que ocurrió allí. En primer lugar, era un lugar de enseñanza. Jesús enseñaba y María, a los pies de Jesús allí escuchándole todo el rato, a cada momento. Pero también fue un lugar de milagro, la resurrección de Lázaro. Y al mismo tiempo era un lugar de adoración profunda, el perfume derramado, ¿verdad? Por eso también al mismo tiempo era una familia generosa, ¿no? Fijaos qué familia tan interesante, ¿no? ¿Nos parece todo lo que estamos hablando interesante? Unas cualidades interesantes. Pues la familia de Lázaro, Marta y María también eran muy generosos. Los evangelios lo muestran de una forma clara. No solo era una generosidad material, sino espiritual. Se dice que era un lugar, como dijimos, de descanso, y dicen algunas fuentes históricas, no de la Biblia, que la familia era de posición acomodada, tenían viñedos, olivares y una tumba familiar, privada. Fijaos que Lázaro fue resucitado de una tumba, y aquella tumba era de ellos. Y una tumba pues valía seguro que un montón de dinero. Un montón de dinero. Tenía viñedos, olivares, una tumba. Hay quien describe que eran hijos de un judío rico y honorable llamado Simón y que poseían propiedades extensas. No aparece en la Biblia nada de esto, ¿no? Pero a veces las fuentes históricas externas a la Biblia nos dicen algunas cosas, ¿no? Y María, por ejemplo, mostró una generosidad extraordinaria con Jesús. Dice que le ungió con un perfume de nardo puro, cuyo valor equivalía, fijaos, al salario de un año. Un trabajador, sueldo de 12 meses, pues el perfume valía todo eso. Dice que era un perfume que costaba muchísimo. Y sin embargo, María fue generosa, ¿no? Fue un acto de entrega, de reconocimiento de quién era Jesús. Y fijaos que eran generosos incluso en tiempos de peligro. Aquellos eran unos días peligrosos.
el Sanedrín, que era el consejo de ancianos de los judíos, compuesto por fariseos, por saduceos, ¿no?, por otros doctores de la ley, pues aquel consejo ya estaba aconsejándose la muerte de Jesús. Es decir, ya estaba en plena efervescencia, ¿no? Y sin embargo, ellos, pues, dice 6 días antes de la Pascua, es decir, cuando iba ya Jesús, estaba a los pies de la muerte, pues le siguieron recibiendo, ¿no? Otros podrían haber dicho, oye, mira Jesús, en este tiempo no vengas, ¿no? No vengas porque estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, ¿sí? Y nos pones en riesgo. Bien, es verdad que había sucedido la resurrección, ¿no? Y aquello, pues, yo creo que todavía avivó más el fuego de la persecución a Jesús, ¿no?, por la envidia, ¿no? Sin embargo, ellos, pues, siguieron dándole a Jesús su amistad, ¿no? Tan profunda era la amistad de Jesús que Jesús lloró con ellos cuando Lázaro murió, ¿no? Cuando la gente vio a la gente que estaba llorando por Lázaro, los invitados, y las hermanas, pues dice que se conmovió profundamente y lloró, Jesús lloró. Pues esta familia es un ejemplo, en el Día de la Familia, de cómo un hogar puede bendecir a Jesús y al mismo tiempo a la comunidad. No os asustéis si veis que vuestro hogar no llega a este listón, ¿no? Es un listón alto, es verdad, pero estamos aprendiendo, ¿eh? Y como no lo digo yo, lo dijo también Jonathan y otros que dicen que las familias no son perfectas, ¿eh? No hay familia perfecta, porque no somos perfectos, ¿vale? Por lo tanto, lo debemos tomar como un modelo, como un objetivo a seguir, ¿eh? Pero que nadie se acuse pensando, bueno, es que yo no soy así, ¿eh? Bueno, no eres así, pero puedes llegar a serlo, ¿no?, con la ayuda de Dios. Amén. Y nada más. Nuestra familia puede convertirse en un punto de luz para la comunidad y es lo que queremos. Al igual que esta iglesia, queremos que sea un punto de luz en medio de la comunidad. Nuestras familias, también en medio de nuestro vecindario, deberían ser un punto de luz. Amén. Y nos vamos a despedir con una oración. Ahora, después hacemos otra. Jesús, te damos gracias por esta familia que tú has puesto hoy en el camino para que aprendiésemos de ellos. Ay, Señor, ayúdanos, Padre, para que seamos un poco como ellos, por lo menos un poco. Sin duda que hay familias generosas y se acercan muchísimo a esto, pero otros que no nos acercamos tanto. Y, Señor, rompe con nuestra timidez, rompe con todos los obstáculos que no permitan que tu nombre sea conocido y glorificado. Ayúdanos en comunidades difíciles, a veces vecinos difíciles, complicados, que no sabemos ni cómo entrarles. Pero tú, Señor, sabemos que estás aquí, Espíritu Santo, por eso te invocamos
Por eso pedimos que en nuestros corazones nos alientes, nos animes, nos ayudes, Señor, para que podamos ser ejemplo de luz y sal en medio de la sociedad. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por tu paciencia con nosotros cada día, por mostrarnos también, Señor, las cosas buenas, por bendecirnos con tantas cosas. Perdón porque a veces no te las agradecemos, no las apreciamos. Señor, ayúdanos a ser, Señor, no oidores olvidadizos, sino oidores que cumplan, como el otro día nos predicó Antonio, que seamos hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús.